Saludos hermanos, bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. El tema que voy a abordar hoy es aspectos planetarios en el marco del inicio del curso, valga la redundancia, inicial de astrología o curso básico de astrología. Bueno, comenzar desde el inicio. En el marco de este curso, ya que aspectos planetarios es parte de este curso, me he motivado a hablar de estos cuatro aspectos fundamentales que, que he expresado en otros videos necesarios para la interpretación astrológica, que son signos, planetas, casas y aspectos. Voy a comenzar por los aspectos. Es importante aclarar que todo el conocimiento que nosotros llevemos adelante debe basarse en una comprensión y no en una repetición automática de lo que nos han enseñado, sin escudriñar en la investigación empírica, personal, en la práctica. Un astrólogo debería, ¿sí? Un astrólogo debería, eh, antes de ponerse a realizar docencia o enseñar, muchos años de práctica, incluso digamos hoy, a hacer videos, ¿no? Yo diría que por lo menos 10 años de práctica de consulta para que nosotros podamos el conocimiento que hemos adquirido, vivenciarlo en la consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hemos aprendido en la vida del individuo en el cual analizamos se cumple. Vuelvo a decir, sin que esto genere, descrédito a otros colegas de astrología, a veces en las redes y sobre todo en videos que se expresan de forma cotidiana, se hablan de circunstancias que quedan en el aire, que no se manifiestan en la vida cotidiana. Por eso la astrología debe ser elevada a un trabajo más profundo y sacarla un poco de la generalidad. Si no, los que nos dedicamos a esto, siempre estaremos, digamos, en el cuestionamiento de la superchería. Quiero decirles que hay grandes profesionales de todas las ramas de la ciencia y de la investigación que han dejado sus carreras para dedicarse al asesoramiento astrológico, pero ellos no están en las redes. Yo he decidido hacer un trabajo un poquito diferente en las redes, ¿sí? En mi canal no van a ver el clima de la semana, cómo está Aries hoy, cómo está Marte hoy, o cómo está Tauro hoy, cómo está Géminis esta semana. No lo van a ver, porque eso es la astrología que no opera. No opera en la realidad. No podemos hacer una interpretación de millones de personas. Si hay 7.000 millones de personas, dicen que hay 7.000 millones de personas en este planeta, divídanlo entre 12 y sacamos un promedio de cuántas hay de cada signo. ¿Cuántos millones de personas hay de un signo para que yo les dé un consejo de esa forma tan superficial? Esto es algo mucho más profundo. Y hoy voy a tocar un poco bajo este parámetro el tema de los aspectos. En principio, como ven aquí en el cintillo está pasando el inicio del curso que va a ser el 14 de abril, a través de este medio, de internet, a través de la plataforma Zoom. Mis cursos son presenciales, no envío un trabajo hecho, no envío una grabación. Cada clase es diferente, cada curso que empiezo vuelve a ser diferente porque yo estoy ahí interaccionando con los alumnos.
como si fuera un curso presencial físico, porque siempre di clase así. Y algunos me preguntan que si pagan para que le envíe el curso. No, eso no lo hago, no lo haré y no estoy de acuerdo con hacerlo. Entonces, el curso es presencial. Los que lo hacen tienen la oportunidad de grabar la clase para que le quede como archivo. Yo no las grabo para enviársela, ustedes las tienen que grabar. Y en el caso de que alguna clase no puedan asistir, los compañeros le pueden compartir esa clase. Muy bien. Entonces, si quieren participar, me escriben a mi correo electrónico, allí está pasando. Y para entrar en ese mundo maravilloso y profundo del conocimiento, la filosofía de la existencia, de la creación, que es la astrología y su manifestación en la vida. Los aspectos se suelen tomar de forma muy general. ¿Qué es aspecto planetario? Es simplemente el ángulo de incidencia que hay de relación entre los actores planetarios, pueden ser 2 planetas o más, y tu posición en la Tierra. Generalmente se piensa que el ángulo, por ejemplo una cuadratura, que es un ángulo de 90 grados, es entre los planetas. Y en realidad tú eres el centro de esa cuadratura. Porque los planetas, nosotros estamos en una posición geocéntrica, y si yo tengo un planeta aquí y otro planeta aquí, yo estoy en el foco de la recepción de las dos incidencias que hacen el ángulo, y yo estoy recibiendo, soy el pico de ese ángulo, la recepción de ese ángulo. Lo mismo pasa con oposición, lo mismo pasa con los diferentes aspectos que se viven, ¿no? Por lo tanto, es un ángulo de incidencia en la cual recibes esa vibración. Vuelvo a repetir, como lo dije en el video anterior, he escuchado algunos astrólogos, sobre todo modernos, que bueno, dicen que los planetas emiten vibración, energía. Eso es un disparate. Bueno, todo es energía, todo es vibración. El universo vibra en su movimiento y en su interrelación. Cada átomo de existencia, cada partícula vibra. Todo es energía. Solo hay que expresarla de la forma adecuada. Entonces, esos ángulos de silencia, que es matemática pura, el universo es matemática, geometría y matemática, habla de la recepción y de cómo, a través de qué cualidad recibes esa energía. Cualidad angular, digamos así, porque ya el planeta tiene una cualidad. Dentro de esta diversidad de ángulos, se interpretan de forma como muy ortodoxa, es decir, cuadratura, conflicto, malo, difícil, qué horrible, mi carta está llena de cuadraturas, no salgo adelante porque mi carta está llena de cuadraturas, me enfermo porque mi carta tiene cuadratura, no avanzo. Bueno, eso es un absoluto error. La cuadratura no está diciendo que es algo malo, así como el trino no dice que es algo bueno. La condición de la interpretación deriva de una mayor profundidad que el mero ángulo de incidencia como la recibo. Cuando nosotros profundizamos en la astrología, vemos una infinidad de factores que son específicos para un momento, para una situación y para un individuo único. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si me está escuchando, tal vez aclare su pregunta, ¿no? Me escribieron pidiendo un video de la conjunción Marte-Saturno, que nadie hablaba de ella.
No se puede hablar de la conjunción Marte-Saturno si no barajamos muchos otros factores. Ella me preguntaba para analizarlo en su carta. Pues una conjunción Marte-Saturno hay que analizar muchísimos factores. Primero, en qué signo se da la conjunción. Después, en qué ángulo no, en qué se puede utilizar, qué decanato se da la conjunción. También, quién es el regente del signo de esa conjunción. Cómo se encuentra ese planeta regente del signo de la conjunción. Si la conjunción, por ejemplo, Marte-Saturno es Acuario, tenemos que analizar en profundidad Saturno y tenemos que en profundidad, en la astrología moderna, a Urano. Si la conjunción se da en Aries, como pasará dentro de unos años, hay que analizar cómo está Marte, su regente, que en este caso estaría en Aries. Cuando nosotros analizamos la conjunción Marte-Saturno en Acuario, es una conjunción absolutamente diferente que la conjunción Marte-Saturno en Aries, principalmente por los regentes del signo donde se da la conjunción. Si la conjunción Marte-Saturno se da en Acuario, quien gobierna es Saturno porque es regente de Acuario en la tradición. Si la conjunción Marte-Saturno se da en Aries, quien gobierna esa conjunción es Marte, porque es regente de Aries y está en dignidad. Pero hay que barajar otras situaciones además. En una carta individual, ¿en qué casa se encuentra? En el caso de que esa conjunción, por ejemplo, en vez de estar en Aries, estuviera en Tauro, estoy poniendo ejemplo Marte-Saturno por la pregunta, pero podemos hacer analogía con cualquier planeta. Si la conjunción Marte-Saturno se da en Tauro, hay que ver cómo se encuentra Venus. Y Venus, ¿sí? ¿En qué signo se encuentra? Primero para ver si está en exaltación, si está en exilio, si está en caída, si está en detrimento. Si se encuentra en una faz adecuada, si se encuentra en un término favorable, qué aspectos tiene Venus y qué casa está. Porque todo depende siempre de la interconexión. Esa conjunción Marte-Saturno no se puede analizar solo del cielo. Si hablamos de astrología mundana, sí, pero hay que saber interpretar la astrología mundana y llevarlo a la domificación, es decir, ¿dónde la voy a utilizar? Si es para un país, latitud y longitud de la capital de ese país me puede dar indicios de cómo se expresará el mundo político, el mundo social que emana desde la capital. Pero en una carta individual, una conjunción, es absolutamente diferente que esté en la casa 1 que esté en la casa 12. Y no puedo decir nada porque es irresponsable. Una conjunción Marte-Saturno no necesariamente tiene que ser mala, porque son los dos maléficos. Hay que analizar muchos factores. Y fundamentalmente entender que cada uno la manejará en el potencial de conciencia que haya desarrollado. Y esa es la labor de la información astrológica. Insisto esto en los videos porque recibo muchos correos, muchas preguntas. Yo tengo tal aspecto y tal planeta en tal casa. ¿Qué me trae? Es imposible ser asertivo o dejar de ser irresponsable si no vemos en profundidad esa condición. Mientras no hagamos eso, la astrología será un simple, hasta a veces, chisme. O una generalidad, hablando de una forma más educada. Los aspectos no hablan de bueno o malo. Nada habla de bueno o malo, porque la astrología debe ser utilizada en función de las leyes universales.
Y siempre lo digo, para empezar a conocer cómo funciona el universo, tenemos que aprendernos las 7 leyes herméticas, o las 7 principios herméticos, o las 7 leyes universales fundamentales. Mentalismo, causa y efecto, correspondencia, polaridad, sucesivamente. Ritmo. Porque si no manejamos eso, no vamos a entender de qué se trata el mensaje del cielo, que no es más que la sincronía de nuestra existencia con el entorno donde nos desenvolvemos. En la antigüedad se manejaba un concepto, en la antigüedad había otra conciencia y la vida se vivía de otra forma. Ese concepto era estrictamente adecuado y perfecto para la sociedad del siglo I, helénica, del siglo II, del siglo cero, antes de Cristo incluso, o la Edad Media, o el esplendor árabe de la astrología, era otra conciencia. Hoy, porque siempre hay una expansión de la conciencia, debemos aplicar ese conocimiento. Que entendiendo las leyes universales de polaridad y de ritmo, todos son procesos de correspondencia, todos son procesos. La ley de correspondencia, que muy resumidamente y debe ser profundizada, como es arriba, es abajo. Es decir, no quiere decir que lo que pasa estrictamente materialmente acá abajo pasa allá arriba donde lo quieras ver arriba. Es simplemente la sincronía del universo con los procesos de la vida en todos los lugares de su manifestación. El abajo sería nuestra vida. Si consideramos mal o bien, nunca saldremos del hoyo si nuestra carta tiene cuadraturas. O si consideramos bien los trinos, y tenemos muchos, soy feliz y para qué me voy a esforzar. Y tal vez viva en una inercia arrastrado por lo que los trinos me muestran. Los aspectos llamados maléficos, que arrastra ese término de la tradición, no es criticable, es entendible para la época y nos da una idea de cómo se manifiestan. Simplemente, hablemos de las cuadraturas, las oposiciones. Hay que entender que en la antigüedad, por ejemplo, Ptolomeo hablaba de los aspectos solo muy básicos, que serían oposición, cuadratura, trino, conjunción, a los cuales le daba 8 grados de orbe, y sextil, a los cuales le daba 6. En la época antigua, en la época helénica, esos eran los aspectos únicos. Se fue desarrollando a través de investigación toda la matemática de la división, eso lo vemos un poco en el curso, de por qué existen esos aspectos. Y de ahí se diversifica un poco para entender cómo recibimos esa energía. Pero nunca hoy debemos tomarlo como bueno o malo. ¿Por qué? Porque leer una carta no puede ser algo frustrante. Si en mi carta veo muchas rayas rojas, como enseguida dicen las personas que empiezan a estudiar, o sea, las cuadraturas, las oposiciones, las semicuadraturas y las sexquicuadraturas que aparecen con rayas rojas, enseguida dice mi carta es horrible, es un espanto, está llena de cuadraturas. Eso es un error. Las cualidades del cielo se ven en su posición, es decir, los planetas, a través de su ubicación en el zodíaco, ¿verdad? En el plano, en el movimiento en el plano en el que se encuentren del zodíaco, van a expresar cualidades, es decir, dignidades, lo que se llama las dignidades esenciales. Si un planeta como Saturno se encuentra en Capricornio y se encuentra en dignidad, siempre va a ejercer su dignidad. Es decir, una cuadratura no le quita la dignidad. Una cuadratura, un aspecto, le muestra una conexión con otra área de su vida, otra casa, otro trabajo interno, en los cuales va a estar interconectado la cuadratura a través de una energía de choque, una energía intensa, tal vez sin el control y el fluir adecuado que debería existir para estar cómodo, armónico
y holgado o holgazán. Las cuadraturas no son una condición negativa, son el punto que te obliga a reaccionar, son la fuerza que te obliga a moverte, es la energía que te impulsa hacia la lucha, hacia la conquista, depende de los planetas que se encuentran. Pero una cuadratura te pone un reto, te pone un obstáculo a vencer, te puede mostrar una crisis, pero si conocemos las leyes universales de causa y efecto, las crisis las hemos generado nosotros cuando sembramos la semilla de esa crisis. Y hoy tenemos que recoger sus frutos y vencerla y aprender de ella. Una cuadratura te puede mostrar eso. Si tú lo ves como un obstáculo, un lugar de conflicto, un lugar de atraso, un lugar de mala suerte por haber nacido ese día, no vas a entender el proceso. Los aspectos llamados maléficos o los aspectos, yo les diría, de prueba, de trabajo, de conquista, de superación, que son las cuadraturas, las oposiciones, que hay matices entre ellas, la semicuadratura y la sexquicuadratura, son los más importantes, te están mostrando cuáles son los obstáculos que tú necesitas vencer para avanzar. Una cuadratura te puede mostrar tu agresividad. Necesitas vencer tu agresividad para avanzar. Porque si no, te estarás tropezando con la misma piedra infinitamente. Una cuadratura te puede mostrar un conflicto emocional que si no lo superas, seguirás experiencia tras experiencia expresándolo. Cuando tú tomas conciencia del proceso porque lo vives, pero tienes el conocimiento y la información, es tu responsabilidad bajo las herramientas que hayas desarrollado trabajar con él para superarlo, porque el astrólogo no te va a dar la terapia. Algunos lo hacen, yo no lo hago. Yo le doy la información. Yo hago mi terapia, pero no puedo hacerme responsable de la terapia de los demás. Yo los puedo ayudar, los puedo aconsejar la meditación, la ubicación de la mente, pero nadie puede hacer nada por otro porque el proceso es tuyo y está en tu carta. ¿Qué necesita? Voluntad, disciplina. Y las cuadraturas a veces despiertan la voluntad. La vida es una constante lucha para alcanzar la cima. Eso es lo que te muestra Capricornio. Y Saturno, el último planeta que rige el límite del mundo material. Por lo tanto, debemos de trascender la cotidianidad de la astrología en las cuales, a ver, ¿qué somos los astrólogos para la ciencia? Unos charlatanes, embusteros que le quitan la plata a la gente. Y nos lo hemos ganado. En la antigüedad no era así. En la antigüedad primero se manejaban los grandes círculos de poder, como también lo era en la India, ya que el Vedanta, la enseñanza del Vedanta, utiliza la astrología védica y era solo manejada por la casta brahman, que eran los inteligentes, conscientes, en esa división de castas. Hoy en día, este conocimiento se divulga, pero como se divulga a todos los niveles, también se distorsiona a todos los niveles. No es lo mismo hablar de aspectos en tránsito que hablar de aspectos en la carta natal, que hablar de aspectos en progresiones. Yo escucho, hoy la luna está sobre Venus, no sé, en Libra. Las personas de Libra se conectarán con el amor y el placer. Eso son 1 hora y media. Porque la luna es muy rápida. La persona ni se va a dar cuenta de eso, no se va a conectar con nada.
Y un consejo así es tan superficial que la gente una persona de Libra que en la televisión escuchó que hoy la luna está en conjunción con Venus y él es de Libra, y la luna está en Libra conjunción con Venus, entonces sus emociones van a estar en armonía, se va a conectar con la belleza y el amor, y de repente se está divorciando, porque no tiene nada que ver un tránsito de la luna con lo que la persona esté viviendo, un tránsito de la luna en el cielo, que es una cosa tan rápida de la luna, como una progresión de su carta natal. Luna nueva, todas las lunas nuevas, videos sobre la luna nueva. No se puede hacer nada en la luna nueva. La luna nueva es un aspecto. Es la conjunción Sol-Luna. Es un aspecto. Se vive todos los meses. No puedo aconsejar a alguien hacer algo en luna nueva cuando no he visto el proceso de su carta. No sé dónde está su sol. No sé qué rige su luna, no sé en qué casa está su luna, pero además no conozco las progresiones. Diferente es la progresión de la luna. Una progresión que también es un poco más rápida que las demás, pero más lenta que el tránsito, es la progresión secundaria de la luna, que se mueve aproximadamente 1 grado por mes. Ya no es 1 grado unas horas. Y luego tenemos las progresiones primarias, el arco solar. Los aspectos tomados en cuenta en una progresión de la luna pueden estar latentes 2 años en tu vida. Entonces, ¿qué hablamos de tránsito cuando es 1 hora y media la conexión con un aspecto de un planeta que no sabemos dónde está en tu carta? Los aspectos también, aclarado entonces que las cuadraturas y las oposiciones no son malas, son tu fuente de información para tu trabajo interno, superar tus autolimitaciones y conflictos que tú traes para trascenderlos y alzarte sobre ellos y triunfar sobre ellos. Si un astrólogo te dice que nunca vas a tener dinero porque tienes a Saturno en la casa 2, cuadratura al Sol, y como Saturno es limitante, y si tú vas a un astrólogo y te dice nunca va a tener dinero usted, ¿qué haces? Eso no es así. Todos tenemos la profunda oportunidad de trascender, pero cada uno tiene su propio proceso. No hay generalidades. El universo se manifiesta sus infinitas posibilidades de evolución, no solo en cada ser humano, sino en la diversidad de todos los procesos de evolución, en el mineral, en el vegetal, en el animal, de la cual nosotros formamos parte. ¿Cómo podemos hacer una generalidad tan grande? Porque cuando se habla de todos estos horóscopos, mal interpretada esa palabra, porque horóscopo es observar la hora, y no están viendo la hora, están viendo el cielo sin hora. Cuando se habla de eso, ¿verdad?, se están haciendo juicios extremadamente generales. Así como vemos los aspectos, entre comillas, conflictivos o maléficos, los aspectos armónicos, llamados armónicos, que son los trinos, los sextiles, el semisextil, un aspecto menor, pero fundamentalmente el trino. La conjunción entre dos planetas benéficos puede ser muy armónica. Por ejemplo, Sol-Venus puede ser muy bueno, Luna-Venus puede ser muy bueno. El mismo Mercurio conectado a un planeta benéfico. Pero los aspectos armónicos no necesariamente significa que te va a ir bien. Te está diciendo que esa energía fluye sin obstáculo, que ahí no hay ningún reto a vencer, que ahí no hay una energía de choque. Pero eso puede traer, ojo, porque todo esto depende no del aspecto, de quienes estén relacionados por el aspecto. Y ahí hay una enorme diversidad de posibilidades. Aparte que ver en qué signo se encuentra, quién es el señor de ese signo, qué aspectos tiene. Hay una infinita variedad. Los aspectos armónicos solo dice que los dos planetas en contacto, por un trino, que es un ángulo de 120 grados,
fluye sin obstáculo. Pero yo puedo tener un trino de Júpiter en la 12 muy mal en su estado celeste o dignidad esencial. Y puede no favorecerme tanto. Porque puedo ser derrochador, puedo tener una condición de una conexión muy importante con mi mundo interno, que por estar en exilio, en caída, en detrimento y con malos aspectos de otros actores que le hagan a Júpiter o su señor estar en un estado celeste desfavorable, no, lo que recibo de ese Júpiter no es la abundancia. Al igual que los aspectos pasa con los planetas. Júpiter no es el bueno y Saturno es el malo. Ninguno es bueno y ninguno es malo. Los dos cumplen una condición de equilibrio. Y si habláramos de forma general, Júpiter es la ley y Saturno el que la hace cumplir. Si estás en la ley, si tú estás en la ley del universo y en armonía con ella, Saturno no tiene que obligarte a cumplir nada. Pero el 99% de los seres que encarnamos en este planeta siempre violamos la ley. No la ley de los hombres, la ley universal. Por lo tanto, si yo veo mi carta llena de aspectos armónicos y estoy lleno de trinos por todos lados y sextiles, tal vez sea un holgazán. O en la vida tengo todo, porque nací en cuna de oro, en una familia, heredé todo. Y como tengo todo, si bien eso me va a dar un aprendizaje por evolución, no necesariamente quiere decir que me va a ir bien, porque tal vez no me esfuerzo, como todo lo tengo, todo es fácil, derrocho el dinero, tal vez genero nuevas consecuencias, acciones nuevas, karmas nuevos, por mal utilizar esa energía fluida. Puedo derrochar, puedo ser holgazán. Por ejemplo, puedo conectarme a mucho a gustos y placeres, porque los trinos vinculados a factores de placer pueden fluir mucho en tu vida y tal vez termines siendo un sedentario, una persona que no aporta mucho a la sociedad, porque simplemente todo le llega. Estoy poniendo extremos, por supuesto, para que sea figurativo a lo que quiero expresar. Entonces, los aspectos, en principio, no deben tomarse de forma general o esta clasificación buenos y malos. Debe hacerse un análisis profundo. Especialmente, todo muestra cuál es tu camino. Y tú, al analizar tu camino, o nosotros analizar desde el punto de vista astrológico el camino que vinimos a transitar, debemos de verlo siempre con la óptica de que es lo necesario. Si yo lo estoy viendo, es lo necesario para avanzar. Si no fuera lo necesario, hubiera nacido en otro momento, porque todo el universo es perfecto, perfecto dentro de la ley universal. Tú estás donde tienes que estar. Y nada es injusto, nada es casual, sino causal. Si no comprendemos eso, no entenderemos la astrología. Siempre está la interrogante de las orbes planetarias. Y aquí a veces se hacen juicios un poco generales. Generalmente tenemos un programa que nos muestra las orbes entre los planetas. Es decir, cuál es la distancia permitida en grados para considerar que un ángulo está activo o no. Entonces, esto tiene una variante de muchos factores. A veces vemos que decimos las cuadraturas tienen una orbe mayor, se le puede dar hasta 7 grados. Los trinos tienen un ángulo, las semicuadraturas un ángulo menor, los semisextiles un ángulo menor. Bueno, eso depende de muchos factores. Las orbes planetarias están dadas especialmente por la magnitud del planeta. Así como las estrellas fijas, cuando se codifican en su magnitud, tiene que ver con muchos factores, su distancia, ¿verdad? Su color, porque habla de su naturaleza, a qué distancia se encuentran de la eclíptica, para ver si tienen una mayor afectación o menos afectación. Los planetas igual tienen una magnitud. No es lo mismo la orbe del Sol
que el Sol no solo sostiene nuestro sistema solar y su influencia llega mucho más allá de Plutón, porque luego de Plutón tenemos el cinturón de Kuiper, donde hay muchos otros planetas, planetas enanos y planetas, incluso mucho más allá. Y el orbe tiene que estar dado por la influencia del planeta. No es lo mismo que la influencia de Mercurio, que es un planeta que está sometido a los designios del Sol, está muy cerca del Sol. Y, por ejemplo, la influencia de Mercurio por naturaleza astronómica, aunque la astronomía y la astrología son la misma ciencia, la han dividido, ¿verdad? Es más, la astronomía se deriva de la astrología porque en la antigüedad todo era la astrología. No había sentido mirar el cielo sin ver nuestra sincronicidad con él. Del punto de vista hoy llamado astronómico, ¿qué influencia puede tener la órbita de Mercurio con Saturno? O sea, no la influencia en nada. En cambio, el Sol sí lo influencia. En base a eso hay una definición de orbes. Por ejemplo, de forma muy general, la orbe del Sol generalmente se le puede dar entre 9 y 10 grados de permisividad para que se cumpla un ángulo. La orbe de los planetas pequeños, ¿no? Como Mercurio, como Venus, como Marte, llamados así, se le puede dar hasta 5 grados. Pero eso es en los aspectos mayores. En los aspectos menores se le debe dar menos, 3 y hasta menos, 2. Si es semisextil, 1,5 grados. En un trino se le puede dar 3. A los planetas como Saturno y Júpiter, la orbe puede ser hasta 7. Pero luego en la combinación hay que calcular la orbe. No es lo mismo que yo tenga una cuadratura Sol-Saturno que tenga una cuadratura Saturno-Mercurio. Porque yo tengo que tomar la orbe del Sol si la cuadratura, o el trino, no importa. La orbe del Sol es 10, tomémosla que es 10, y la orbe de Saturno es 7, si la sumo son 17, dividido 2, 8,5. En cambio Mercurio, si yo le doy 5 a Mercurio y Saturno 7, ¿sí? 7 y 5 son 12, dividido 12 es 6. Esa es una forma que cada uno puede empezar a investigar cómo operan las orbes. Porque he visto muchas personas que son, o sea, es todo como, o sea, una receta. No existen recetas en astrología, por eso yo no recomiendo los libros, porque los libros hablan de recetas. Sí, libros donde enseñan las bases de la astrología, como por ejemplo un gran libro es el libro de Dumont, ¿sí? Que este argentino ya desencarnó hace un tiempo, que fue fundador y un gran maestro del Centro Astrológico de Buenos Aires, ¿no? Donde ahí explica fundamentos, pero siempre en todos los libros luego se empieza a explicar un planeta en una casa, un planeta en la otra casa, y se toma solo una interpretación por ese factor y no se diversifican los demás factores. Para ser responsables en la astrología debemos profundizar. Un tema son los aspectos, pero con los aspectos solo no puedo hacer juicios. Debo de ver los aspectos, quiénes son los que actúan entre esos aspectos, cómo se encuentran en el cielo esos aspectos y cuál es su domificación en la tierra, en qué casa influencian esos aspectos. Y en el cielo debe clasificarse y calificarse su naturaleza en su dignidad esencial, que maravillosamente la describe la tradición. Entonces, resumiendo, los aspectos planetarios son clave para la interpretación, pero nunca están negándote tu proceso. Te están mostrando cómo puede manifestarse para que tú tomes conciencia y te apoderes de ello. En segunda instancia, si los planetas se encuentran en un potencial armónico, un aspecto
no le quita un aspecto negativo, no le quita ese potencial armónico. Si Júpiter está en dignidad, está en Sagitario, y tiene una cuadratura a Saturno, que puede ser en Géminis o puede ser en Virgo, no hay otro lugar, no le quita esa cuadratura de Saturno la dignidad a Júpiter. Simplemente le está diciendo que para expresarla en todo su potencial, tendrá que vencer unos obstáculos. Un planeta no está mal por una cuadratura, afecta su capacidad de expresarse libremente en su cualidad, pero nos muestra un trabajo y hay que saberlo ver en la carta. De la misma forma, si yo tengo un planeta en exilio, en caída, por ejemplo, si tengo Venus en Escorpio y lo tengo en la casa 5, por ejemplo, que es la casa del amor, de las relaciones, un trino de Venus, ¿no? De la casa 9, por ejemplo, no va a mejorar la dignidad esencial de Venus. Venus en Escorpio, ¿sí? Que se encuentra en exilio, claramente Venus con Escorpio no es el mejor lugar, ¿verdad? En Escorpio que vivimos. Instintos, pasiones, deseos, nuestra conexión emocional profunda, que vinimos a elevar esa vibración, no tiene nada que ver con las personas de Escorpio, ojo, ese juicio. Bueno, ese Venus ahí va a estar modificado por un signo fijo, donde las emociones, los miedos, el dolor, el conflicto, lo desconocido para mí, tal vez que tengo que escudriñar en mi sombra, Venus está ahí, un trino de un planeta no me lo va a cambiar. Me va a decir que eso que me está mostrando Venus va a fluir en contacto con ese otro planeta a través del trino. Bueno, depende de qué planeta sea. Si es la Luna, puede alimentar emocionalmente eso que se representa como Venus en Escorpio. Entonces el trino no necesariamente en esa condición es armónico. Puedo quedarme sumergido mucho más en la pasión, en el deseo, en el apego. Y el trino me lo alimenta más. Muy bien. Con esto quiero decir entonces que la interpretación es profunda. Algunos me escriben diciendo que no ven todos mis videos hasta el final porque son muy largos. Mi función es dar este conocimiento. La mente siempre quiere cosas rápidas y quiere salirse de la concentración y de la ubicación. Para ellos, véanlos hasta donde lo deseen, pero para los que deseen profundizar en la astrología, estos videos tal vez lo ayuden a enfocar su camino. Este curso decidí hacerlo porque muchas personas que hicieron cursos parciales un poco más avanzados no tenían el fundamento de los signos, los planetas, las casas y los aspectos. Y es algo clave, fundamental, dominar esta condición y no tenerla bajo una distorsión de lo que ellos representan. Están todos invitados a mi próximo curso. Escríbanme a mi correo electrónico fernandoroverano@gmail.com. Allí les puedo enviar la información. Les vuelvo a repetir, va a ser los miércoles a partir del 14 de abril de 3 a 4 y media, 5, siempre nos extendemos un poco, hora de Uruguay. Si estás en España, 4 horas más tarde. Cuando cambie el horario, ahora fin de mes, 5 horas más tarde. Bueno, así sucesivamente. Los cursos son presenciales, pueden preguntar, pueden interaccionar, tienen la posibilidad de grabar el video para que les quede como su responsabilidad que van a hacer con ello. Yo no protejo mi contenido, ustedes pueden hacer con él en función de la ley universal, les premiará o les demandará qué hacen con eso. Muy bien. No me queda más que invitarlos y decirles que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.